Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a tratar de hacer, de desarrollar de alguna manera, en vez de con un audio, con un videito para que sea un poco más visual, la bolilla 2, que es la que nos toca hoy. Acuérdense cuando vimos en la clase, cuando dijimos algo en los audios, que las relaciones de organización, materia que nosotros estamos desarrollando en privado 4, encontraban o veían dos formas o dos técnicas diferentes. Recuerden que los videos, los audios, todo lo que hagamos va a ser medio escueto, medio corto, con lo cual yo doy por sentado muchas de las cosas que ya dije antes o que ustedes deberían ir leyendo, de modo tal que cualquier inquietud, cualquier duda y demás, vamos por el grupo de WhatsApp, vamos con preguntas sin ningún tipo de problema, ¿tá? Yo simplemente trato de partir del supuesto que ustedes ya tienen claras ciertas cuestiones. Dijimos que las relaciones de organización tienen dos técnicas, la personificación y la patrimonialización. La personificación la vamos a dejar para después. Ahora vamos a entrar nosotros a analizar dentro de las posibilidades de estas relaciones organizativas, con finalidad común y demás, la técnica de la patrimonialización. ¿Se acuerdan cuando veíamos, esto lo vimos en clase, que dijimos que los contratos que surgen a partir de contratos asociativos y que los contratos biplurilaterales podían ser contratos sin finalidad común o con finalidad común, donde la finalidad común era entendida como finalidades como tautológico, como aquel objetivo económico común que tienen las partes. Contratos sin finalidad común, que no son contratos de cambio, tenemos por ejemplo el contrato de mandato, el de agencia y el de fideicomiso. Y en los contratos con finalidad común, si ustedes advierten la definición del 1073 cuando refiere a contratos conexos, van a encontrar ahí la definición de finalidad común, donde las partes tienen un objetivo económico común. A su vez se subdividen en contratos sin organización o con organización. La organización, ¿a qué se refiere? Se refiere a la forma, a tener una estructura de manifestación de la voluntad a nombre colectivo, es decir, de poder exteriorizar la voluntad a nombre colectivo. Sin organización, sin exteriorización de la voluntad a nombre colectivo, nosotros somos, encontramos el negocio en participación. Y con organización, a su vez, contratos biplurilaterales con finalidad común de las partes, por exclusión de los contratos de cambio, y con organización, a su vez, se dividen en aquellos de los cuales no surge una persona jurídica y de aquellos de los que sí surge una persona jurídica. Nosotros en esta bolilla 2 nos vamos a limitar a estos supuestos, sin organización o con organización y sin personalidad jurídica dentro de los contratos con finalidad común. Adviertan que dejamos afuera aquellos contratos asociativos de los que surge una persona jurídica y dejamos fuera los contratos plurilaterales que carecen de finalidad común. Bien, estos contratos asociativos, como les dije, creo en alguna oportunidad o en la clase que tuvimos, hasta la reforma del 2015 no tenían normativa común, había una discusión si se le aplicaba o no las normas de sociedades, porque fíjense, eran con finalidad común, con organización igual que las sociedades, solo que de uno surgía una persona jurídica y del otro no. Esa discusión fue dejada de lado. El legislador en el año 2015 regula en el capítulo 16, a partir del artículo 1442, lo que denomina contratos asociativos. Y la norma dice, las disposiciones de este capítulo se aplican a contratos de colaboración, de organización o participativos con finalidad común que no sean sociedad. Y luego dice que a estos contratos no se les aplican las normas sobre sociedades, no son, ni por medio de ellos se constituyen personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho. Esa discusión ha quedado dejada de lado. Estamos en el ámbito de los contratos. Esto es un contrato, de hecho estamos dentro del capítulo 16 de los contratos, pero son contratos distintos de los contratos de cambio. Tenemos por suerte y por primera vez una regulación general de estos contratos asociativos. Encontramos en los contratos asociativos pautas generales, 2 o 3 palabras. El 1442 establece este principio general, son contratos asociativos. No importa la cuestión terminológica, el legislador en esto dijo, bueno, llamémoslo como quieran, porque también había discusiones terminológicas, que si son de colaboración, con participación, en participación, de organización, no importa. Todos aquellos contratos que tengan una finalidad común son contratos asociativos, por oposición a los contratos de cambio. Sé que soy reiterativa, pero es a propósito.
El 1442 establece que estamos dentro de un contrato, que no hay personalidad jurídica, que no se les aplican a estos contratos tampoco principios de los derechos reales, de la indivisión hereditaria. Esto es otra cosa. La libertad de formas, y establece en el 1443 el principio de la nulidad vincular propia de los contratos asociativos, que también tienen su reflejo o su origen, mejor dicho, en el artículo 16 de la Ley General de Sociedades. El 1443 dice que si las partes son dos o más de dos, la nulidad del contrato respecto de una de las partes no produce la nulidad entre las demás, y el cumplimiento de una no excusa al de las otras, excepto que la prestación de aquella que ha incumplido o respecto de la cual el contrato es nulo sea necesaria para la realización del objeto. Esto es impensable en un contrato de cambio. En un contrato de cambio, si yo tengo un comprador y un vendedor, por ejemplo, y por alguna razón el vínculo del vendedor o de uno de los vendedores, si son plurales, es nulo, porque es menor, porque no tiene capacidad, porque sea, el contrato se cae. Recuerden lo que dijimos en el audio, prestación contra prestación. Acá funciona de manera distinta. ¿Por qué? Porque es un contrato asociativo. Entonces, la nulidad del vínculo de uno de los socios no afecta la nulidad o anulabilidad del contrato en sí, salvo, obviamente, que el socio o el contratante cuyo vínculo resulta nulo o anulable sea fundamental para el cumplimiento del objeto del contrato. Esto es muy importante porque esta nulidad vincular es impensable en un contrato de cambio. Tenemos la libertad de formas y es muy importante también el 1445, que le presten especial atención, porque ¿qué dice? Cuando una de las partes trate con un tercero en nombre de todas las partes o de la organización común establecida en el contrato, se le van a aplicar las normas propias de la representación o del mandato. Esto claramente vuelve a marcar que a partir de un agrupamiento de colaboración, de una unión transitoria, de un consorcio, no tengo una persona jurídica, con lo cual quien representa a quienes forman parte del agrupamiento de colaboración o de la unión transitoria no representa a la unión transitoria o el agrupamiento, porque el agrupamiento no es persona jurídica, no es centro imputativo de derechos y obligaciones. ¿Qué normas o bajo qué pautas se vincula este representante con el tercero? A partir de las normas del mandato o de la representación, 358 y siguientes del Código Civil, y el artículo del mandato expresamente es, bueno, no me acuerdo, busquen el artículo del mandato. Bien, tenemos regulado a partir del 1448 y siguiente contratos asociativos típicos, pero acá tenemos el máximo del principio de la autonomía de la voluntad, es decir, yo puedo, en función de las necesidades económicas, en función de las necesidades negociales, en función de lo que sea, celebrar el contrato asociativo que yo quiera, aunque sea atípico, aunque sea nominado, aunque no encaje dentro de alguno de los contratos típicos regulados que ya venían de la legislación anterior. El negocio en participación era lo que es la mal llamada sociedad accidental o en participación, que estaba en el 361. El agrupamiento de colaboración, la unión transitoria estaban en la ley de sociedades, el consorcio de cooperación estaban. Ahora tenemos todos dentro del Código Civil. Ahora yo necesito hacer un contrato asociativo distinto donde una de las partes se manifiesta de esta forma y la finalidad sea... Lo puedo hacer absolutamente. Tengo principio de la autonomía de la voluntad plena y tengo normas genéricas aplicables 1442 a 1447. Vamos un poquito más rápido. Entremos en lo primero de los contratos asociativos, el negocio en participación. Acá, fíjense, estamos acá. No tengo organización, no tengo exteriorización de la voluntad a nombre colectivo. Quien se obliga con los terceros es el socio, es el gestor. Quien se obliga con los terceros es el gestor. Una cosa importante, porque no voy a poder desarrollar todos y cada uno con cada uno de los artículos. Para diferenciar un contrato asociativo de otro, para determinar en un supuesto en particular, a mí me vienen con este planteo, ¿qué contrato asociativo? ¿Cuál será? ¿Una UTE, una ACE, una UTE, una AC, un consorcio? ¿Qué será mejor? Lo que tienen que ustedes tener en cuenta fundamentalmente es la finalidad, es decir, ¿qué es lo que están buscando los operadores económicos? ¿Qué es lo que quieren hacer? Presentarse en una licitación. ¿Se acuerdan que en clase dimos el ejemplo de los productores agropecuarios? Llegamos a dar ese ejemplo. Queremos facilitar el desarrollo de las fases de nuestra actividad económica. Queremos hacer eso, pero a su vez poder brindárselo a un tercero. Bueno, será una unión transitoria, será un agrupamiento de colaboración, será un consorcio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El 1448, cuando define el negocio en participación, volvamos al negocio en participación,
Dice que en realidad la finalidad es la realización de una o más operaciones determinadas a nombre del socio gestor. Es un negocio muy parciario, caracterizado fundamentalmente como por la falta de organización. No hay exteriorización de la voluntad a nombre colectivo. No dice nosotros somos. El gestor se vincula con los terceros, nada más que el gestor. Por eso es muy importante el 1450 cuando refiere el socio al partícipe, dice: partícipe es la parte del negocio que no actúa frente a los terceros, que no actúa. No tiene acción contra estos ni estos contra aquel, en tanto no se exteriorice la apariencia de una actuación común. Y acá aparece un término que lo tienen que tener en cuenta de acá y para todo el desarrollo de la materia. Esto es muy importante. Antes se exigía en la ley de sociedades el consentimiento. Acá se habla de apariencia. Y ustedes tienen que advertir que en el derecho mercantil, en el derecho comercial, que ya no existe, pero sí existe, la apariencia es un elemento fundamental. Ustedes saben que en su momento el derecho común o el derecho comercial se separó del derecho común porque las pautas, las normas, los principios del derecho común no les servían, no les resultaban suficientes al derecho mercantil. ¿Por qué? Porque el derecho mercantil está atravesado, cuando ustedes piensen soluciones, reflexionen, está atravesado por, además del principio de la seguridad jurídica, que atraviesa todo el derecho, por otro principio propio del derecho mercantil, que es el principio de la celeridad. Y muchas veces estos dos principios, lo seguro contra lo rápido, chocan. Entonces, hay un elemento fundamental, que es el que determina en definitiva la buena fe en el derecho mercantil, que es la apariencia, porque la apariencia lleva al conocimiento. Entonces, cuando yo tengo apariencia de actuación, y esto ténganlo en cuenta para cuando veamos el artículo 58, cuando yo tengo apariencia, tengo buena fe, tengo conocimiento, y entonces, como dice el 1450, en tanto no se exteriorice la apariencia de una actuación común. Si yo tengo apariencia de una actuación común, ya tiene conocimiento el tercero de que este partícipe es parte de este negocio en participación, que es una cuestión interna. Luego, dos palabras más, ustedes van a ver las normas de agrupamiento de colaboración, de unión transitoria. Tengan en cuenta que cada una tiene su regulación, tengan en cuenta la finalidad, no tiene nada que ver la finalidad de un agrupamiento de colaboración, que es una finalidad interna, por eso no tiene fin de lucro, que es facilitar, desarrollar, incrementar las actividades propias de cada uno. En una unión transitoria, donde en realidad yo tengo un tercero comitente que encarga una obra o encarga un servicio, y entonces en función de ese tercero comitente que encargue la obra o el servicio, nosotros nos unimos para presentarnos, para brindar esa obra o ese servicio al tercero comitente, y que no tiene nada que ver o que se parece mucho el consorcio de cooperación. Y les tiro la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el consorcio de cooperación en cuanto a la finalidad y el agrupamiento de colaboración? A ver si ustedes pueden encontrarlo ustedes antes de que lo descubran en los textos. Había alguna otra cuestión que quería referir. Dos palabras. Van a encontrar, estoy como acelerada porque es la primera vez que grabo, ya me va a ir saliendo mejor. En el artículo 1458, que refiere al fondo común operativo que tienen estos contratos, que dice que las contribuciones de los participantes y los bienes que con ellos se adquieran constituyen el fondo común operativo de la agrupación. Pareciera ser que este fondo común operativo se parece bastante a un patrimonio, pero dijimos, y lo vamos a volver sobre ese tema, que las que tienen patrimonio como centro imputativo de derechos y obligaciones son las personas jurídicas y no los contratos. Este fondo común operativo es como que tiene cuatro patas, tiene cola, tiene hocico pero no ladra. Es decir, se parece bastante a un patrimonio, pero no es un patrimonio. Es un fondo común que se compone con los aportes en sentido amplio, con las contribuciones que realizan los partícipes del contrato para poder llevar adelante ciertas actividades comunes tendientes al cumplimiento de la finalidad del contrato. No sé si se entiende. Lo dejo planteado también como inquietud, pero no es un patrimonio en el sentido estricto de patrimonio que ustedes van a ver o que vamos a ver cuando veamos las características del patrimonio en la persona jurídica. Y había otra cosa que les quería decir y se me fue de la cabeza. Sí, van a advertir en el artículo 1474, inciso K,
que se habla de la determinación de números del representante del consorcio, y ustedes me van a preguntar, pero el consorcio, si el consorcio no es persona jurídica, el legislador también se equivoca. Y yo les haré una pregunta y con esto cierro. Si un grupo de pintores se presentan a una licitación para pintar un edificio público y ganan la licitación a la que llamó la provincia de Córdoba e incumplen en tiempo y forma la obligación de llevar adelante la ejecución de la pintura de la obra. Tenían que cumplir para el 20 de febrero y el 20 de febrero no estaba pintado. Pregunta, el gobierno de la provincia de Córdoba, ¿a quién debe demandar? ¿A la unión transitoria? ¿Al representante legal? ¿A alguno de los miembros? ¿A todos? Bueno, espero que estos elementos les hayan sido más o menos de guía para, en realidad lo que traté de hacer es lo mismo que trato de hacer en clase, plantearles más inquietudes que soluciones, más preguntas que respuestas. Seguimos en comunicación y vamos a avanzar esta semana con la bolilla 3 y con la 4 vamos a ver si podemos coordinar para la semana tener algún tipo de clase general. Vamos a avanzar. Saludos.